En una fría mañana de diciembre del año 2002, tocaron a la puerta de la calle Narodnoi Voli 43A en la ciudad de Ekaterimburgo, pero los dueños no se apresuraron a abrir. No esperaban visitas tan temprano. Tocaron el timbre repetidamente. Finalmente, detrás de la puerta se escucharon pasos y en el umbral apareció un hombre adormilado en calzoncillos y camiseta. «¿Qué quieren?», preguntó Nikolai Nekrasov disgustado. «Hablemos en serio, vamos afuera». El invitado inesperado no parecía un bromista. Bien vestido, alto y delgado, con una mirada directa y decidida, era claramente un hombre serio. «Déjame vestirme y vamos a hablar». La propuesta no pareció incomodar al dueño del departamento. Al salir del edificio, se subieron al auto estacionado cerca. A los pocos minutos se escuchó un disparo desde el coche. Fue precisamente él quien decidió el destino de toda una banda de criminales experimentados que mantenían atemorizadas a dos regiones con sus crímenes audaces y sangrientos. Hoy hablaremos sobre el disparo fatal y la captura de los miembros de la banda de Farid. 1995. El exoficial y ahora agente de la policía de la GUVDE de la ciudad de Tyumen, Sergei Fomintsev, estaba sentado en una cafetería casi vacía y tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. Con el rabillo del ojo notó al visitante tan esperado, que entró por la puerta sin prisa. «Al final sí vino», pensó. Un hombre vestido a la moda, con una barba negra afilada y ojos castaños penetrantes, se acercó a su mesa y se sentó frente a él. «¿Qué tal, jefe?», dijo en voz baja. «¿De qué quería hablar?». Sergei lo observó con atención y sin prisa prendió un cigarro. Él sabía mucho sobre Farid Davliachin. Era una figura respetada en el mundo criminal. Su historial de delitos se remontaba a 1988. Los robos, la extorsión y el robo de autos eran los delitos más leves entre ellos. Sergei estudió a fondo los materiales de los casos de Farid previo a la reunión. «Escucha, Farid, colabora conmigo». Sergei se detuvo y miró fijamente a los ojos del ladrón. «Pero no con la investigación, sino personalmente conmigo». Farid esbozó una sonrisa torcida sin desviar la mirada. «¿Me citaste a una conversación seria solo para sacarme dinero?». Farid vivía según los códigos de los ladrones y nunca se rebajaría ante los policías. Tanto los ladrones como la policía sabían eso. «No, me refiero a otro tipo de cooperación», dijo Sergei en voz baja. «¿Has oído hablar del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos?». «Bueno, sí he oído. ¿Y qué?». Farid lo miró con desconfianza, frunciendo el ceño. «Yo trabajo ahí y te lo digo directo. Conozco muchas empresas y dueños que venden productos falsificados y no pagan impuestos, por eso tienen mucho dinero. Sé sobre los almacenes con mercancía y no todos son legales. Horarios de recolección de efectivo, rutas y tiempos de entrega de cargas por camión a diferentes organizaciones. Sé cómo conseguir un uniforme de policía, armas. Esa es mi aportación y de ti necesito personas confiables y experimentadas que puedan tomar todo eso y usarlo». Farid escuchaba sin interrumpir. «Parece que a Mentú le cansó el salario miserable y decidió jugar una partida ventajosa». Por sus amigos escuchó que Fomintsev no era muy honesto y que se le podía confiar bastante bien. Eso seguro que no es una trampa. Acordaron repartir todas las responsabilidades entre los miembros de la futura banda criminal. Sergei, un exmilitar, pudo proveer a los bandidos con armas y municiones, el uniforme policial dado de baja y los radios también se sumaron al arsenal de la banda de Farid, no sin su ayuda. Gracias a la estricta disciplina y a la cuidadosa conspiración, teniendo un considerable arsenal de armas, la banda criminal se asemejaba a una unidad militar con una jerarquía clara y responsabilidades definidas para cada miembro. Por la más mínima infracción de las reglas seguía un castigo severo. A finales de 1995, un vehículo de transporte de valores que se dirigía al aeropuerto de Rosh-Chino con una gran suma de dinero en efectivo fue detenido por agentes de tránsito en una carretera desierta. Junto al vehículo estaban parados agentes del Destacamento Móvil de Propósito Especial con uniforme y fusiles automáticos. Los empleados de transporte de valores sospecharon que algo había ocurrido. El conductor abrió la puerta, el inspector de tránsito y dos agentes del Destacamento Móvil de Propósito Especial se acercaron rápidamente al vehículo.
Según las normas, un empleado de transporte de valores intentó reportar por radio la parada forzada, pero no logró hacerlo. El agente de tránsito que se acercó sacó una pistola TT y le disparó en la cabeza. Conductores. El tercer compañero fue fusilado a quemarropa por las ametralladoras. Tras disparar a la cabeza para controlar, los bandidos empezaron a recoger el botín. Tras robar el dinero, los delincuentes huyeron de la escena del crimen. Se activaron las alarmas en la administración del aeropuerto. Solo media hora después, los agentes que llegaron encontraron el vehículo blindado con rastros de balas y 2 cadáveres dentro. El tercero sobrevivió milagrosamente. Las heridas a través del chaleco antibalas no fueron fatales, y el disparo en la cabeza atravesó el rostro de lado a lado. En estado grave lo llevaron al hospital regional, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvar al mensajero de valores. Él habló sobre los bandidos vestidos de policía. Uniforme. Detener. No lograron atraparlos en el acto. Sergei Fomintsev entendía que ahora los custodios reforzarían la seguridad y convenció a Farid de no intentar más asaltos. Ellos dirigieron su atención al transporte de carga. En la primavera de 1996 empezaron a desaparecer camiones de carga que transportaban mercancías de empresas comerciales en la carretera Tyumen-Kurgan. El 27 de abril, en circunstancias no esclarecidas, desapareció un camión con un cargamento de cigarrillos, conducido por un experimentado camionero, Sergei Viktorov. Su cadáver será encontrado con heridas de bala, en una zanja. Un día después, el 11 de mayo, desaparecerá misteriosamente un gran camión que transportaba alimentos y alcohol. Los conductores Kuzminchuk y Pelish fueron encontrados muertos a tiros con armas automáticas en una zona boscosa junto a la carretera. No había ninguna duda de que en la carretera operaba una banda de ladrones bien armada. El coche patrulla del Grupo de Apoyo e Intervención y el uniforme de la policía no despiertan sospechas entre los conductores detenidos. Y después, la tarjeta de presentación de los atacantes se convierte en un disparo de control obligatorio. No dejaban testigos. En total, la investigación reveló 11 desapariciones de camiones de carga y 13 cadáveres. Todo lo robado se vendía a comerciantes de confianza por la mitad de precio y se distribuía por tiendas de toda Rusia. Por eso, rastrear lo robado no era posible. Los rumores sobre los ataques violentos se difundieron rápidamente entre los camioneros. 2 regiones enviaron a sus mejores agentes para capturar a los bandidos. Por la carretera circulaban camiones señuelo con un escuadrón de fuerzas especiales dentro. Pero ya sea que los bandidos decidieron que el dinero de la mercancía robada que vendieron les alcanzaría para mucho tiempo, o alguien los advirtió sobre las medidas tomadas. Pero a finales del verano de 1996 los ataques cesaron. Pero la banda criminal no se detuvo ahí. Los delincuentes simplemente decidieron cambiar de perfil. En otoño de ese año, en la noche, individuos con ropa de camuflaje irrumpieron en el edificio de AOOT Tyumen Elektrospekstroy. Disparándole al guardia con una pistola TT y rematándolo con un tiro en la cabeza, forzaron la oficina donde estaba la caja fuerte de la empresa. ¿El botín? Fue de más de 3 millones de rublos, lo que equivale a unos 30 millones en dinero actual. Además, los bandidos ingresaron al hangar de la empresa donde dispararon al guardia y a su compañero, robaron 3 motos acuáticas y otro equipo. Se lo llevaron en una Gazelle robada de la misma empresa. Una semana después fue robada la oficina administrativa de la base Gyanja. En Tyumen, los bandidos mataron a tiros a un guardia en el puesto de control. Del almacén se llevaron mercancía por un valor de 4.5 millones de rublos. El encargado del almacén, que no logró esconderse, fue obligado a arrodillarse y le dispararon en la nuca. Y otra vez la misma firma. La investigación no tenía testigos vivos y los agentes de la policía de Tyumen no podían dar con el rastro de la banda. Lo robado se vendía por canales desconocidos para la investigación, probablemente ni siquiera en la región de Tyumen. Los delincuentes no dejaban huellas dactilares ni testigos vivos capaces de identificarlos. Pero lo que más nos preocupaba era el asombroso conocimiento que tenían los bandidos sobre las próximas operaciones de búsqueda y las emboscadas organizadas por la policía, como si ya las supieran de antemano. Y lo sorprendente era que los ataques ocurrían precisamente cuando en las empresas había grandes sumas de dinero en efectivo y cuando llegaban grandes partidas de mercancía a los almacenes. La banda preparaba con anticipación el transporte para sacar lo robado.
como si alguien les estuviera pasando información, guiándolos hacia los objetivos. En octubre de 1998 fue robado el almacén de Asociación de Responsabilidad Limitada de tipo cerrado Diasal, el único proveedor en Tiumén de radiotransmisores, teléfonos y otros equipos electrónicos para las necesidades de las estructuras estatales, incluyendo el Ministerio del Interior. Ahora los bandidos podían escuchar sin problemas las conversaciones de la policía y escapar a tiempo de los lugares del crimen. Además, podían coordinar mejor sus acciones durante los asaltos. En el Ministerio del Interior lo comprendían, pero no podían actuar al respecto. Mientras tanto, los asaltos de la pandilla de Farid se volvían cada vez más atrevidos. En febrero de 1999 fue asaltada la tienda Monroe. El botín de los delincuentes fue equipo de oficina y componentes por un valor de 600.000 rublos. El vigilante tuvo mucha suerte en ese momento, no le quitaron la vida. No vio los rostros de los atacantes ya que llevaban pasamontañas. El hombre, que se salvó milagrosamente, no pudo describirlos, y aunque hubiera podido, no lo habría dicho. En ese momento, toda Tiumén ya sabía sobre la banda de un tal Farid y sobre lo cruelmente que se deshacían de los testigos. El temor a morir silenciaba a la gente como si tuvieran una mordaza. La banda criminal siguió con sus redadas. En mayo de ese mismo año, los bandidos, después de desmantelar una pared de ladrillos del almacén, entraron en el interior de la empresa Max. El botín fue cuantioso, cigarrillos valorados en casi $500,000 de rublos. En septiembre, los delincuentes se llevaron la caja registradora de la empresa Holding El Dorado, llevándose más de $1,5 millones. Ese mismo mes, la banda enmascarada irrumpió en la recién inaugurada tienda Fígaro, atando a la guardia de seguridad. Robaron abrigos de piel y chamarras valorados en 2 millones de rublos. Sacaron la ropa con cuidado junto con los ganchos para preservar su aspecto comercial. La investigación sobre la banda inalcanzable no alcanzaba a agregar nuevos episodios de crímenes al mapa. En la oficina del jefe de la administración del Ministerio del Interior, cada mes se agregaban nuevas y nuevas banderitas que marcaban los lugares de robos y asaltos. En una casa de campo de descanso, donde los miembros de la banda celebraban otro golpe exitoso, tuvo lugar una conversación seria. «Farid, hay un problema», dijo Sergei, invitando con un gesto a Farid a ir a una habitación donde nadie del ruidoso y ya algo ebrio grupo pudiera escucharlos. Entraron en la habitación, cerraron la puerta y se sentaron en un sofá de cuero. En la mesa había coñac y un florero con frutas. «Farid, mis colegas están comenzando una investigación sobre la filtración de información del Departamento de Delitos Económicos». Sergei Farid comenzó a hablar en voz baja, dio un sorbo y lo miró con desconfianza. «¿Qué? ¿Todavía no has comprado a todos los policías para ti?» Entrecerró los ojos y sonrió sarcásticamente, mostrando sus dientes blancos y fuertes. «A esos no los puedes comprar. Ellos son del Servicio de Seguridad Interna, el Servicio de Seguridad Interna que investiga las violaciones en el trabajo de las agencias de seguridad. Pueden arrestar a cualquier general por sus crímenes, donde más les afecta, y nadie los detiene. ¿Qué harás al respecto?» Farid se puso serio de inmediato, jugando nerviosamente con un racimo de uvas. «No podré filtrar la información hasta que todo se calme, si no me agarran con las manos en la masa y directo a la cárcel». Sergei sonrió con desconfianza, pero de inmediato dirigió la mirada a Farid y continuó con voz firme. «La investigación identificó a un comerciante que vendía nuestros abrigos en el mercado sin quitar las etiquetas de la tienda. Asustado, reveló el origen de la mercancía». Los dedos de Farid se cerraron en un puño y el jugo de las bayas salpicó la costosa tapicería del sofá. «Bueno, ese desgraciado, mañana mismo le mando a los muchachos, va a quedar como un colador. Después, haz lo que quieras con él. Mientras los busque la policía, escóndanse y desháganse de él también, porque Tukolian trabajaba con él». Al día siguiente, Sergei le propuso a Farid mudarse temporalmente a la región vecina, Sverdlovsk. Ahí, Sergei tenía conocidos de confianza. Se prepararon rápidamente para la mudanza. Habiendo reunido todo lo necesario, la banda salió apresuradamente de la región de Tiumén en 6 autos. Sergei ya había rentado varios departamentos en Ekaterimburgo por medio de sus contactos. Los integrantes de la banda que se quedaron se dispersaron rápidamente a lugares remotos, donde serían difíciles de localizar. A Farid no le gustaba estar sin hacer nada, y una ola de robos audaces sacudió Ekaterimburgo.
En el verano de 2002, los bandidos irrumpieron en la base de la OOO. Evenks Armada. Los guardias se resistieron, pero los asaltantes los superaban en número. Además, los guardias armados con pistolas ICTH-70 y uno de baja potencia no pudieron detener a los ladrones vestidos con chalecos antibalas y armados con rifles automáticos. En el tiroteo murieron 3 guardias de seguridad privada y 2 de los atacantes de Farid resultaron levemente heridos. Al entrar al almacén, el líder ordenó cargar las cajas con mercancía en el MAZ que aguardaba cerca. En ese instante, le avisaron por radio que otro tráiler con mercancía se aproximaba a la base. Los delincuentes aguardaron a que el camión ingresara y se estacionara junto al almacén. El conductor no sospechó nada malo cuando quienes le abrieron la puerta no fueron los guardias de seguridad, sino personas con uniforme de camuflaje y pasamontañas. ¿Será este el nuevo uniforme?, pensó. Pero los guardias, en vez de saludarlo, lo sacaron a rastras de la cabina, lo aturdieron con la culata de un arma, lo ataron y lo arrojaron al sótano. Ese día, la banda obtuvo mercancía por casi 6 millones de rublos y sumó una víctima más en un lugar nuevo para ellos. Decidieron vender lo robado en Tiumen. Las facturas eran auténticas y los compradores de la mercancía eran comerciantes experimentados y de confianza. Inspirados por el exitoso robo, los hombres de Farid, apenas un mes después, se llevaron la caja registradora con $500,000 de rublos de la base de Rostov. Por alguna razón desconocida, no le quitaron la vida al vigilante anciano, solo lo amenazaron con un arma y lo ataron. En otoño de 2002, al pasar por el gran pueblo de Nizhnyaya Tavda, en la región de Sverdlovsk, Farid observaba como siempre las tiendas y almacenes alejados de las zonas residenciales Del sector. De repente vio un edificio del centro de caja y liquidación, rodeado de casas particulares. Por su mente pasó: aquí es donde hay un montón de dinero. Se detuvo, salió del coche y empezó a examinar el futuro lugar del crimen, notando que una de las casas estaba a solo 15 metros del centro de caja y liquidación. Entró al patio, tocó la puerta y le abrió un hombre canoso de unos 70 años que llevaba un abrigo de piel sobre el torso desnudo y unos viejos pantalones acolchados. Emanaba un olor a alcohol y tabaco. «¿Qué onda, abuelo?», empezó Farid con su descaro habitual. «Más o menos. Ya ves, ¿qué necesitas?». El hombre miraba con desconfianza, alternando la vista entre Farid y el auto rojo estacionado junto a la puerta. En ese entonces, un auto así denotaba que su dueño estaba involucrado en actividades delictivas. «¿Cuánto dinero necesitas por tu casa?», preguntó Farid directamente. «¿Qué casa? Se nota que no eres de aquí. Yo he vivido en ella desde que nací y también voy a morir en ella. Vuelve de donde viniste». Apenas ahora, Farid notó que el anciano apretaba en la mano una hacha corta, afilada hasta brillar. «Si no quieres, no importa», murmuró el bandido entre dientes y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Al entrar en el centro de readaptación social, Farid notó de inmediato a los guardias armados. Después de curiosear un poco en los paneles con anuncios y publicidad, le preguntó algo a la cajera, bromeó, se rió y, satisfecho con la información recibida, salió a la calle. El abuelo resultó ser realmente amable, pero vive solo, no tiene familiares. Farid encendió un cigarro, sus ojos miraban a lo lejos, por encima de los techos de las viejas casas torcidas. Él pensaba, después del tiroteo en la base, no quería arriesgar a la gente en absoluto. Además, en el pueblo, el departamento de policía estaba muy cerca. 3 guardias armados y una decena de policías. Podrías perder a todos tus hombres sin ver nada del dinero. Necesitaba otro plan, y fue entonces cuando entendió lo que tenía que hacer. Bajó corriendo por las escaleras, se dejó caer en el asiento, el motor rugió, el 9 arrancó de golpe y salió disparado en dirección a Ekaterimburgo. El incendio en la vieja casa de madera, en el pueblo de Nizhnyaya Tavda, ocurrió en la noche del 5 de septiembre, 2000 del segundo año. Los bomberos llegaron tarde, la casa casi se quemó por completo, y los habitantes locales no se sorprendieron mucho. El anciano iba seguido a fiestas, y al beber en exceso fumaba, no tenía familia. Por eso, cuando en el lugar del incendio aparecieron varios jóvenes fuertes que llegaron en un BAZ rojo 2109 y les dijeron a los vecinos que habían comprado la casa una semana antes, nadie sospechó nada. Comenzó el trabajo, trajeron tablas y los hombres con palas empezaron a limpiar los restos de la casa y a cavar la tierra.
Pensaron los locales, decidieron construir, no hay de otra, y siguieron su camino ocupados en sus asuntos. Después de 2 meses de trabajo incesante, el túnel hacia el centro de efectivo estaba casi terminado. Revestido por dentro con tablones de madera, el túnel estaba a solo 1,5 metros del sótano del centro de efectivo. Farid se frotaba las manos complacido. Solo quedaba esperar la llegada del dinero, y esa misma noche terminarían el trabajo en el que habían invertido tanto tiempo y esfuerzo. Pero, como suele suceder, todo lo decidió el rey. Vaska, el borracho local, deambulaba por el pueblo la noche del 21 de octubre con la esperanza de conseguir otra ración de alcohol. Al pasar junto al RCC, notó que hoy en el lugar de la casa quemada no había nadie trabajando. Decidido a apropiarse de herramientas de construcción y luego cambiarlas por una botella, él, mirando a su alrededor, subió al montículo de tierra y con cuidado empezó a bajar al hoyo. Afuera no encontró nada y al ver una entrada subterránea decidió bajar. Por la Madre Santa, sí que cavaron todo un túnel aquí, se sorprendió él al llegar al final. Debería decirle al oficial del distrito porque si no van a meterse en la caja y adiós mi pensión, se lamentó A. Y Vaska salió corriendo hacia la policía sin olvidar llevarse un par de palas buenas casi nuevas para luego cambiárselas a la abuela Agafia por una botella de aguardiente. Al día siguiente, mientras leía el periódico de la mañana, Farid maldecía desesperadamente y sus cómplices miraban sombríos al suelo, rascándose la nuca rapada. Todo su trabajo de muchos días fue en vano. En una nota sobre el pueblo de Nizhnaya Tavda, algún periodista describía en versos y colores los crímenes prevenidos por la policía y la entrevista con el héroe local que descubrió el túnel. Los retratos hablados de los presuntos estafadores fueron cuidadosamente adjuntados al artículo, abajo. «Maldita sea», gritó el jefe enfurecido, «voy a encontrar a ese borracho y lo enterraré vivo en nuestra guarida». «Debemos irnos, ahora todos nos reconocerán, toda la ciudad lo sabrá», susurró Nikolai Nekrasov. Por la inteligencia y la obediencia incondicional, se convirtió en la mano derecha de Farid y además disparaba con precisión con ambas manos usando pistolas, por lo que recibió el apodo de Al Capone. La banda lo respetaba y Farid siempre lo mantenía cerca y lo involucraba en los planes más secretos. Farid lo miró con los ojos llenos de sangre, lo miró con enojo, pero, entendiendo que no había otra salida, se dejó caer sin fuerzas en el sofá, cubriéndose la cara con la mano. Él, calmándose un poco, dio la orden de prepararse. La brigada de Farid regresaba a su natal Tiumen. Marcando el número de Sergei Fomin de memoria, Farid esperaba pacientemente la respuesta. «Hola, querido». Finalmente escuchó en el auricular una voz familiar. «Estoy al tanto, Palev. Te espero en nuestro lugar a las 20». Farid asintió a Nikolai Nekrasov, quien encendió el auto y preguntó suavemente: «¿Ya fijaron la cita?» «Sí. Si lo estuvieran siguiendo los policías, habría dicho que me equivoqué de número. Así que todo está bien». En una pequeña cafetería, 3 personas estaban sentadas en la mesa del rincón junto a la ventana. Sergei entendía perfectamente que por ahora era mejor no aparecer en la región de Sverdlovsk. Ahora hay avisos de búsqueda de los bandidos en cada departamento de policía, y pronto iniciará una cacería por ellos. Y justo ahora todo se le había acomodado, pasó la revisión y no pudieron hacerle ningún reclamo. «Reúnanse, muchachos, hay muchos casos importantes». Y sí, él miró atentamente a sus cómplices, entrecerrando los ojos. «No se olviden de Ekaterimburgo, todavía habrá mucho trabajo allá. Los comerciantes locales acumularán dinero y pronto la policía archivará el caso como sin resolver. Yo lo controlaré». Digan lo que digan, pero sin la ayuda de Sergei, la banda de Farid ya no existiría desde hace mucho. Tiumen volvió a agitarse. Uno tras otro ocurrían robos de autobuses y tiendas. Ahora la UPG ni siquiera desdeñaba asaltar los departamentos de los habitantes adinerados de Tiumen. En casa de uno de ellos, los hombres de Farid, después de atar y golpear al dueño, se llevaron $25,000 estadounidenses, una gran cantidad de joyas y más de un centenar de chamarras de cuero. En un año, la banda cometió 10 asaltos y robos por un monto total de 14 millones de rublos. Los agentes operativos se preguntaban si había surgido una nueva banda peligrosa o si los hermanos de Farid habían vuelto a las andadas, pero seguían sin tener pruebas directas. Los delincuentes no dejaban pruebas, coordinaban sus acciones, trabajaban de manera sincronizada, actuaban rápido y se iban.
A principios del año 2003, de una fuente confiable, Farid recibió información de que el 25 de enero un vehículo de transporte de valores trasladaría una gran suma de dinero en efectivo de Tyumen a Irbit, una pequeña ciudad en la región de Sverdlovsk. Decididos a repetir el éxito de 1995, los bandidos comenzaron una preparación minuciosa. Con un intervalo de 3 días fueron robados 2 automóviles, una Niva y un BAZ 2109. Tarde en la noche del 24 de enero, después de cargar armas, ropa de camuflaje y equipos de comunicación en los 2 autos, los criminales se dirigieron a las posiciones previamente seleccionadas. Los custodios debían pasar temprano en la mañana. Una cinta especial con clavos, colocada en la carretera, debía pincharles las llantas y obligarlos a detenerse. Y fue entonces cuando, desde una emboscada en los arbustos al borde del camino, el primer grupo, Víctor Rudnik y Andrei Usmanov, comenzó a disparar contra el vehículo. Sabiendo que el dinero sería transportado en un vehículo blindado, Farid preparó de antemano un lanzacohetes antitanque portátil de 18ª versión Muka. Hasta el blindaje de un tanque era vulnerable a su disparo. ¿Qué se puede decir de un auto civil aunque esté reforzado? El segundo grupo debía recoger el dinero y eliminar a los testigos sobrevivientes. En el pueblo de Kamenka, en el distrito de Tyumen, la banda planeaba esconderse con el botín por un tiempo, hasta que dejaran de buscarlos intensamente, y decidieron quemar los autos robados en algún lugar apartado. Esa misma noche, un coche patrulla con 2 inspectores de tránsito iba de servicio. De la órbita. De repente, la luz de los faros iluminó 2 autos que estaban estacionados entre los arbustos al borde del camino. El comandante, sargento mayor Alexander Obogrelov, regresó hace poco de una comisión en Chechenia. Fue condecorado con la medalla al valor. Él está acostumbrado a actuar con precisión y sin demasiadas reflexiones. Hay que verificar si todo está en orden. Deteniendo el auto a unos 10 metros de la Niva, encendió las luces intermitentes y salió con una linterna para revisar. Documentos de los pasajeros. Repentinamente, la Niva aceleró y saliendo a la carretera se dirigió velozmente hacia Tyumen. Sacando su pistola reglamentaria, se volvió hacia el otro coche. Se escuchó una ráfaga de ametralladora y Alexander cayó al suelo. El compañero que saltó abrió fuego contra el coche 9, pero fue gravemente herido por el fuego de respuesta. Los criminales huyeron, sin rematar a sus víctimas como solían hacerlo. Para investigar la muerte del inspector Obogrelov se asignaron los mejores recursos. Sergei estaba tan frustrado por los fracasos como Farid. ¿Entiendes que ahora todos te están buscando, tanto los nuestros como el Servicio Federal de Seguridad? Farid no se justificaba, aunque entendía que la casualidad podía ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Estoy harto de estos recolectores de efectivo. Con las bases y almacenes no había estos problemas. Ahora tienes otros problemas. Sergei se acercó mucho a Farid y lo miró a los ojos. Salvar tu propio trasero. Recuerda que te dije que no olvidaras Ekaterimburgo. Aún tienes contactos ahí. Tomen lo necesario y váyanse rápidamente. Y otra vez Ekaterimburgo, otra vez los departamentos clandestinos. Nikolai Nekrasov, fiel a su jefe, desarrolló por su cuenta un plan para atacar la base mayorista Obltor. Por la noche, ahí debía llegar un camión con café para descargar. Los bandidos querían, como de costumbre, neutralizar a los guardias y al conductor y llevarse la mercancía a Tyumen, donde sería difícil encontrarla. La operación salió sin contratiempos, ni siquiera tuvieron que quitarle la vida a nadie. Los guardias eran muchachos jóvenes e inexpertos, armados solo con pistolas traumáticas. Atando a ellos y al conductor que pasaba la noche en la caseta, los delincuentes, siguiendo su esquema habitual, se llevaron el camión de carga junto con la mercancía. Deja ir a los muchachos que descansen, sugirió Nikolai Faridú. Y nosotros tenemos que resolver un nuevo asunto sin llamar la atención de más oídos. Satisfecho con el resultado del robo, Farid mandó al grupo a descansar hasta la mañana, y él junto con Nikolai se fue al departamento rentado a celebrar el éxito. En el camino pasaron por una tienda a comprar algo de alcohol y botanas. Toda la noche discutieron ruidosamente el plan para el próximo robo a la joyería, y solo hasta la mañana se quedaron dormidos. Nikolai no escuchó el timbre de la puerta al principio. Al despertar creyó haberlo imaginado, pero el timbre sonó de nuevo con insistencia. ¿A quién diablos trajeron ahora?, murmuró él. Vestido solo con calzoncillos y camiseta, fue a abrir la puerta. No esperaba a los chicos tan temprano. Si Dios quiere, esos dormirán hasta el almuerzo.
Todo se le nubló ante los ojos y miró con incredulidad las 5 botellas vacías de coñac tiradas en el pasillo. Vaya que festejaron bien, pensó él, pero el timbre volvió a sonar fuerte recordándole su presencia. Nikolai abrió la puerta y vio a un hombre desconocido quien lo invitó a salir a la calle para hablar. Nikolai intentó despertar a Farid, pero él roncaba y ni siquiera pensaba en despertarse. Iré solo, tal vez sea de los traficantes locales, quieren comprar la mercancía, pensó él. Ellos ya tenían su propia clientela desde hace tiempo, que con gusto compraba lo robado a mitad de precio. Y si son policías, se le pasó por la cabeza. Por si acaso agarró una pistola Tete y salió del edificio. Junto a la entrada había un coche de Vyatka color cereza con 2 personas que acababan de llegar. Nikolai se sentó en el asiento trasero, ya imaginando cuánto pediría por el camión de café de ayer. Pero la conversación no empezó en absoluto como él había supuesto. El pasajero alto se giró hacia él a medias y le mostró una placa de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de Ekaterimburgo, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Todo el efecto del alcohol se le fue de la cabeza a Nikolai de inmediato. Entendió que alguien los había delatado. Mientras tanto, el agente comenzó a presentar cosas extrañas con voz amenazante, llamando a Nikolai por un apellido que no era el suyo. Y entonces Nekrasov empezó a darse cuenta de que lo habían confundido con alguien más. Usted tomó un crédito en el banco Home Credit y ya lleva medio año sin pagar. Esto se considera un delito económico y yo puedo hacer que lo encarcelen por fraude. El empleado de Rubov claramente quería asustarlo. Probablemente el dueño del departamento dejó de pagar el crédito y el banco contrató a la mejor calificación de entre las fuerzas del orden. Oye, jefe. Nikolai incluso se animó un poco, preparándose para señalarle tranquilamente su error al Oper y separarse en paz. Yo en realidad, Kolya, ni siquiera conozco a tu tipo. Rento esta casa, vine por asuntos y no tengo ningún dinero en el banco. No alcanzó a terminar de hablar cuando el agente lo golpeó fuertemente en la nariz. En el pasado, los métodos de trabajo de los cobradores casi no se diferenciaban de los métodos de los bandidos. Estos decidieron que Nikolai les estaba mintiendo y que ya era hora de trabajar con él. Por la sorpresa, Nekrasov abrió mucho los ojos, olfateando con la nariz ensangrentada y mirando fijamente al cobrador con su nariz hinchada. O ahorita mismo me das el dinero, o nos vamos a la delegación, te procesamos y directo a la celda. El hombre levantó la mano para golpear de nuevo, pero Nikolai, enfurecido, sacó la TTT. A veces él disparaba a la gente por ofensas mucho menores. El disparo sonó fuerte en el espacio cerrado del auto. El cobrador se desplomó en el asiento sin alcanzar a entender lo que había pasado. Ya estaba muerto. El conductor, aterrorizado por lo que vio, salió bruscamente del auto y tambaleándose corrió hacia las casas. Nikolai corrió hacia el departamento al percatarse de su acción. Farid, despierta, la policía, tenemos que irnos. Como un loco, lo sacudió por los hombros hasta que abrió los ojos rojos y turbios por la resaca. ¿De qué hablas? ¿Qué policías? Farid no podía entender nada hasta que Nikolai, entrecortadamente, le contó lo que había pasado. Llama a los chicos para que nos recojan, mientras junto las armas. Farid entendió que en cualquier momento podía llegar la policía, y entonces ya nada los salvaría. Pero los cómplices no contestaban el teléfono. Al parecer, descansaron bien después del trabajo exitoso. Cargados con pesadas bolsas llenas de armas y municiones, Nikolai y Farid salieron del departamento y corrieron lo más lejos posible del lugar del crimen. Pero después de media hora estaban completamente exhaustos y para salvar sus vidas tiraron todo en la nieve cerca del estacionamiento. Una hora después, una vecina que salió a pasear a su perro encontró un auto estacionado y dentro de él un cadáver. Llamó a la policía y contó que en el departamento, un piso más abajo, vivían unos chicos sospechosos. A veces se iban, a veces llegaban con cosas, bebían y a menudo discutían. Los agentes se dirigieron a ese departamento y, para su sorpresa, encontraron una gran cantidad de pruebas materiales. Los bandidos, en su prisa, dejaron no solo explosivos potentes, granadas y cartuchos, sino también una libreta con los apodos y contactos de sus cómplices. Incluso se encontró un pasaporte a nombre de Nikolai Nekrasov, originario de la ciudad de Tiumen. De una suerte así solo se podía soñar. Mientras tanto, en la comisaría de policía apareció un conductor asustado que había estado escondido durante 2 horas en el sótano de la casa vecina.
Temiendo que Nikolai también lo atacara a él, contó que habían llegado juntos a casa del deudor. El compañero tenía consigo unas placas y documentos que se había quedado al ser despedido de la policía de manera severa. Al intentar asustar al deudor, empezó a golpearlo directamente en el coche, pero el deudor tomó un arma y le disparó al compañero. Al hacer una solicitud a la Dirección General de Asuntos Internos de Tumen, los investigadores de Ekaterimburgo se dieron cuenta de que, completamente por casualidad, habían atrapado a los líderes de una banda que desde 1995 había aterrorizado a 2 regiones enteras. De inmediato se movilizaron todas las fuerzas del Ministerio del Interior. Patrullas con retratos hablados recorrían la ciudad y en las carreteras comenzaron revisiones totales de vehículos. Y en uno de los automóviles detenidos en el retén, los inspectores notaron a un hombre que coincidía con la descripción. Él no estaba solo. En el asiento trasero iba sentada una mujer de aspecto extraño. Los agentes de las fuerzas especiales rodearon el auto. Lentamente, con las manos en alto, salieron del auto Farid Davliachin y Nikolai Nekrasov, disfrazado de mujer. Esta vez el encubrimiento no ayudó a los criminales. En los interrogatorios, Farid se mantuvo tranquilo y seguro, pero se negó rotundamente a cooperar con la investigación. No delató a ninguno de sus cómplices y no asumió la responsabilidad de ningún delito. Nikolai, en cambio, cooperó con la investigación, señalando solo a Farid como el único organizador de la banda criminal. También delató al policía corrupto Fomintsev, quien ayudaba a la banda con información y organizando la venta de lo robado. Los agentes de la policía de Ekaterimburgo y Tiumen realizaron conjuntamente varias operaciones complejas para capturar a los demás miembros de la banda. Al propio y astuto Sergei Fomintsev los agentes no lograron detenerlo, como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca lo atraparon. Pero en el garaje de Fomintsev encontraron todo un arsenal: fusiles automáticos Kalashnikov, pistolas TT y pistola Makarov, una pistola ametralladora MAK de fabricación alemana, un lanzagranadas antitanque lanzacohetes antitanque portátil de 18ª versión Muja, muchas municiones, granadas, explosivos y artefactos explosivos, así como mucho equipo militar e incluso un dispositivo de visión nocturna. Farid Davliachin, como organizador de la banda criminal, recibió 23 años en una colonia de régimen especial. Los demás bandidos recibieron penas de 7 a 22 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto. El caso penal contra la banda de Davliachin constó de 116 volúmenes y la acusación fue leída en el tribunal durante 4 días. La sentencia afectó a 10 criminales, aunque junto a los bandidos también debieron estar sus cómplices. Aquellos que informaban sobre el movimiento de los transportadores de valores y las cajas fuertes con dinero, quienes aceptaban recibir bienes robados y ocultaban los vehículos robados. Aquellos que sabían o al menos sospechaban, pero guardaron silencio, pensando que no era asunto suyo. Pero algunos de los criminales que no fueron capturados en ese entonces lograron evadir la justicia durante mucho tiempo. A Víctor Rudnik lo capturaron en el año 2006 y lo sentenciaron a 15 años de prisión. Y Andrei Usmanov fue capturado por la policía solo en el verano de 2020. Lo encontraron en la región de Moscú,